Why are you gay? Marina Rivers ahora mismo, ¡no! Yo que tributo en España, chicos. 1/3 de los jóvenes cree que se viviría mejor en España sin impuestos, y yo creo que cada vez van a ser más. Y hay gente que no lo entiende del todo, no logra, yo creo, procesar esto, porque ellos interpretan que es que están viendo demasiado Wall Street Wolverine, los jóvenes, ¿no? De la derecha, muchachos, Pero es mentira el caso. Es que están viendo demasiado al tío calvo hetero ese de la barba, ¿no? O sea, que es fascista o es Hitler directamente, como diría Abby. Y yo creo que no se enteran porque no entienden que hay una brecha generacional muy bestia, ¿vale? Entre quienes más defienden que se paguen muchos impuestos, que son las personas más mayores, porque principalmente ellos son los que están recibiendo el rédito de los impuestos que se pagan, con los chavales que no pueden comprarse una vivienda, tienen sueldos en los que no ven que vaya a haber un futuro para ellos, en donde ven que por la inflación cada vez todo cuesta más, y están en una situación un poco desesperada. Entonces, ¿lo ves, Marina Rivers? ¿Ves cómo se puede hablar de los jóvenes y de los problemas que tienen, que nos preocupan a todos sin tener que hablar? Es que nosotros estamos sufriendo mucho, los jóvenes. Es una interpretación 100%. Porque estamos en una situación... Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos chavales? Que estos chavales lo que ven es que mientras a ellos les fríen a impuestos, mientras ellos se dan de alta como autónomo y ven como de repente les cae un palo, tío, y un mazazo de 3 pares de cojones, mientras están viendo todo esto, ¿vale? Y mientras están pagando impuestos como unos cabrones, ven que el retorno que hay para ellos es nulo. Los servicios cada vez funcionan peor y su futuro cada vez es más descorazonador. Entonces, evidentemente dicen, a mí es que esto de pagar una putísima millonada en impuestos, que la mitad de mi sueldo se lo lleve este y demás, para pagar unas pensiones que cada vez van creciendo más y más y más y más, a mí no me encaja del todo. Y por eso hay muchos señores ancianos por eso, la brecha generacional lo que nos indica es que cuanto más mayor eres, más a favor estás de que se paguen impuestos. Y dice, Sergio, no te voy a mentir, si yo fuera un streamer de éxito como tú, no me habría ido a Andorra, me hubiese ido a Portugal. Bueno, era una opción, gracias por los bits, pero Portugal no estaba tan bien llevado como tú te piensas, ¿eh? De acuerdo con mayores impuestos se significan mejores servicios. Hay que bajar los impuestos aunque se reduzcan los servicios públicos. Un 31% en España piensa eso. Pero fijaos que hay una especie de competición bola de dragón, y es que un 42% piensa que habría que pagar más impuestos para obtener mejores servicios. ¿Somos sus tontos o no? Sí. ¿Vale? Es como el cuento que te contaba Marta Nebot. Tú pagarás más impuestos y solo notarás que lo público funciona mejor. Es lo que tú notarás, que de repente... ¡oh! ¡Hostia! De repente hay una lista de espera de 8 meses para ir al hospital. Lo público funciona mejor. Oye, pero si eso es así, ¿por qué estamos en un récord de recaudación y lo público no funciona mejor, sino que funciona peor? ¿Alguien nos lo podría explicar? No sé. Porque Marta Nebot ahí tiene una paradoja que yo creo que todavía no ha explicado. Cerrallo acaba de sacar un vídeo de eso. Prácticamente 1/3 de los jóvenes consideran que vivirían mejor sin impuestos. ¿Estamos los libertarios ganando la batalla cultural en España? Veámoslo. Espero que la respuesta sea sí. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, es decir, no según ningún think tank ultraliberal. A mí me hace gracia. Luego, en contraposición a Juan Ramón Rayo, yo creo que debemos escuchar Si se puede, que a lo mejor no se puede. Voy a darle la palabra a Marina. Este clip de Marina Rivers. Ya que estamos hoy es la tarde de Marina Rivers, en la que va a hablar de la gente que está en contra de pagar impuestos es ignorante. Vamos a escucharlo. ¿Nos falta responsabilidad fiscal a los jóvenes? No os falta, fíjate, me lo ha dicho en primera persona. Qué cara más dura. Vamos a enfrentar a dos titanes, ¿vale? A Marina Rivers y a Juan Ramón Rayo. Veámoslo. Let's go. Si es que te ha contagiado a ti mismo, Luis. No, completamente. Yo estoy completamente de acuerdo con Luis. Creo que falta educación financiera en todos los ámbitos a nivel educativo. No hay ninguna asignatura que nos enseñe un poquito de educación financiera. Todo es... el sistema de bienestar es un logro que hemos conseguido como sociedad maravilloso. Y pagar impuestos es necesario. Curar un cáncer en nuestro país cuesta aproximadamente 100.000 euros. Demagogia, ¿eh?
hospitales, carreteras. Oh, pagar impuestos es tan necesario. Con la mano derecha un hospital, con la mano izquierda un colegio, con el pene levanto una estación de buses. Pero normalmente, tío, cuando me hablan de estas cosas, que yo respeto que me hablen de estas cosas, pero cuando me hablan de estas cosas, por alguna razón, normalmente no incluyen este tipo de partidas, ¿no? Y de gastos. Como que Marlaska se gaste 8.000 euros en el vuelo para ir a ver la final de Roland Garros. O como que se destinen 1,7 millones de euros a empoderar a las mujeres del Egipto rural. Eso es mucho, muy importante. Y todas estas partidas sociales y demás que tenemos por todo el putísimo país, todas estas redes clientelares, empresas públicas, mamoneos, enchufes sistemáticos de cómo los políticos han convertido literalmente las instituciones en su putísima agencia de colocación personal y cómo eso nos acaba desangrando. Yo siempre les escucho hablar de, no, es que, joder, claro, para pagar un cáncer, ¿no? Joder, no, es que, claro, los impuestos son la cosa más increíble y hace falta más educación financiera porque cuanto más impuestos pagas, mejor funciona todo. O a lo mejor no es que cuanto más impuestos pague, mejor funcione todo. A lo mejor es que cuantos más impuestos pago, más putas pueden pagar los ministros del PSOE para enchufarlas en las empresas públicas después. O sea, quiero decir, puede haber también una contrapartida en base a la forma en la que esta gente utiliza el dinero público como si literalmente fuesen fichas de dinero ficticio de una partida de póker online. Digo yo. Yo he tenido, por ejemplo, en mi familia 7 personas con cáncer. Entonces, yo gano dinero, yo me podía pagar mi cáncer y yo quiero que haya un sistema de bienestar que hable a todas las personas que estamos aquí en nuestro país. Entonces, la gente y los jóvenes que dicen y están en contra de los impuestos son ignorantes y además son... somos ignorantes, ¿vale? Perdonadme la palabra, pero... Los que estamos en contra de los impuestos somos ignorantes y no sabemos, no tenemos el conocimiento que Marina Rivers sí tiene y que ahora mismo nos va a desplegar, ¿sabes? Para todos vosotros. Disfrutadlo. La palabra, pero es que son estúpidos. Porque la mayoría no han trabajado nunca, para empezar. Entonces, para empezar, no han trabajado. No. Fijaos, recordemos el trabajo titánico que hace Marina Rivers, que ya nos ha fronteado antes, ¿no? Antes ya nos había explicado el sudor y el sacrificio que ha tenido que hacer, ¿sabes? Probándose rímels y pintalabios y demás para poder pagarse el pedazo de casa house tour que nos habría enseñado aquí con su vinoteca y con su tal. Es que es bastante gore, bien. Eso por un lado. Impuestos han pagado ellos, me gustaría saberlo. Y lo segundo es que normalmente este discurso viene de las redes sociales y de este, pues ese desapego con lo público, cuando la mayoría de los españoles son asalariados, es gente que gana el salario mínimo, incluso menos, las familias que tienen muy pocos recursos y necesitan el Estado. Y esta redistribución de la riqueza es base para un primer mundo, base para que haya igualdad. O sea, yo diría... ¿Se puede intentar ser más PSOE? Es decir, ¿se puede intentar articular un discurso que sea más putísimo PSOE que lo que está haciendo ahora Marina Rivers? ¿O podríamos decir que estamos encontrándonos como el argumentario perfecto? El Made in Moncloa, yo te lo pongo absolutamente impoluto, tío. Para que la gente pueda tener oportunidades, para que todos podamos estudiar, todos podamos ir a la universidad. O sea, ahora los jóvenes, todo el mundo puede conseguir una beca si no tienes poder pagar la universidad. Increíble. La educación pública es baratísima. Están surfeando la ola del éxito, chicos. La sanidad pública es maravillosa. Entonces, necesitamos impuestos para que la gente joven y la gente normal que somos, la mayoría de los españoles, tengamos acceso a una vida digna. Entonces, que no digan estupideces y que de verdad valoren lo que tenemos, porque en nuestro país, de verdad, tenemos cosas malas. Es increíble. Y me encanta cómo todos la miran, como mira a esta chica joven que bien habla y demás. En plan, no entendemos la razón por la que colocan a personajes como Marina Rivers a decir estas chorradas en la televisión. Ay, no, es que es tan importante pagar impuestos. Tú solo notarás que lo público funciona mejor. Yo creo que esta iluminada no está al tanto de los impuestos que paga. Además es Rivers profunda. Sí, vamos a utilizar a partir de ahora el calificativo de Rivers profunda, ¿eh? De forma maravillosa y es gracias al sistema de bienestar. Entonces, que jamás pongamos en riesgo el sistema de bienestar, la sanidad pública y la educación pública, porque dependemos todos. ¿Cómo le sonríe este tío? Y por supuesto que sí.
todos los españoles de ella. Mira, está Pues Luis mirándole a Marina como diciendo, me gusta para mi hijo. Pues está pillada, Marina. Luis, Marina está pillada. Yo te voy a decir, Luis, No, si te ha gustado, dile a tus hijos que le den a la campanita, que la sigan y que le den al like. Luis Garbía, muchísimas gracias. Increíble, tío, increíble. Gran discurso, gran discurso. Ahora vamos a escuchar a Juan Ramón Rayo, ¿vale? Era el español, sino según un organismo público dependiente del gobierno socialista de España, casi un tercio de los jóvenes españoles consideran que vivirían mejor sin impuestos. Lo podemos comprobar en este estudio sobre opiniones y Empiezo a creer que Marina Rivers y Alvise son en realidad un solo ser, un namequiano. Para Alvise poder ascender a la Unión Europea tuvo que deshacerse de todo su progresismo y de ahí nació un solo ser. Quizás si destruimos a uno, el otro desaparece. Fiscales de los españoles en 2024. A los distintos encuestados se les ha preguntado su grado de acuerdo con estas dos afirmaciones. La primera afirmación, la hacienda pública desempeña una función necesaria para la sociedad. La segunda afirmación, si no se pagara ningún impuesto, no menos impuestos, sino ningún impuesto, todos viviríamos mejor. Pues bien, el porcentaje de los encuestados por grupo de edad que está bastante o muy de acuerdo con cada una de estas dos afirmaciones es el siguiente. De 18 a 24 años, el 67,9% de los jóvenes consideran que la hacienda pública desempeña una función necesaria para la sociedad. No es un dato especialmente sorprendente porque es el pensamiento cuasi único que reina en nuestras sociedades ultraestatistas y socialdemócratas. Lo llamativo es el porcentaje de este grupo de edad que está de acuerdo con la otra afirmación, con la afirmación de que sin ningún impuesto todos viviríamos mejor. En concreto, el 31,6% de los encuestados entre 18 y 24 años respaldan bastante o mucho esta idea de que sin impuestos todos viviríamos mejor. Y uno puede pensar, bueno, pero es que este grupo de 18 a 24 años todavía son muy jóvenes, no se han formado todavía sus ideas políticas. Vale, vayamos al grupo de 25 a 39 años, que ya es un grupo bastante más senior. Pues bien, aquí el porcentaje de la población que está de acuerdo con esta segunda afirmación de que sin impuestos todos viviríamos mucho mejor llega al 30,6%, prácticamente el mismo porcentaje que en el grupo de edad anterior. Es decir, que desde los 18 a los 39 años, casi un tercio de la población, al menos de la población encuestada por el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda de España, cree que suprimiendo todos los impuestos, todos viviríamos mejor. El problema es que ya conforme va avanzando la edad, el porcentaje de gente que se suscribe a esta afirmación va cayendo. Entre los 40 y los 54 años es el 22,2% quien cree que sin impuestos viviríamos mejor. Charocracia, amigos. La charocracia. Entre los 55 y los 64 años, el 16,9%. Y entre los mayores de 65 años, solo el 9,7%. Pero bueno, al menos el dato de los jóvenes o de los menores de 40 años... Los abuelos quieren lo suyo, amigos. Gracias, me gusta el dinero. Resulta verdaderamente esperanzador. ¿Significa esto que la batalla cultural que estamos intentando dar los libertarios a través de múltiples medios de comunicación y redes sociales está finalmente surtiendo su efecto y hemos conseguido convertir a un tercio de la juventud española al anarcocapitalismo? Pues no, mucho me temo que la realidad es menos heroica, menos poética y bastante más prosaica. Si cada vez más jóvenes piensan en España que sin impuestos viviríamos mejor, no es porque los hayamos persuadido de que los impuestos son negativos a sus intereses, sino porque, en efecto, ellos, sin impuestos, desde luego vivirían mejor, porque el sistema fiscal español los perjudica netamente. La redistribución de la renta en España... Un debate entre Juan Ramón Rayo y Marina Rivers ya. Perjudica netamente a los más jóvenes. Se les quita más dinero del que luego les devuelve directa o indirectamente el Estado. Acudamos, si no, al 9º informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En estos informes se estima cuál es el saldo neto de la redistribución de la renta en España. Por un lado se calcula cuál es el tipo medio efectivo del sistema fiscal, cuántos impuestos sobre sus ingresos paga en promedio un hogar, y por otro, cuál es el subsidio medio neto que reciben esos hogares, ya sea en prestaciones monetarias o en prestaciones en especie, por ejemplo, educación y sanidad públicas. Si un hogar recibe más prestaciones públicas, monetarias y en especie de los impuestos que paga, en principio sale ganando de la redistribución de la renta. Y si es al revés, si paga más impuestos de las prestaciones públicas que recibe, en principio sale perdiendo. Pues bien, vayamos al gráfico que recoge el tipo medio efectivo y el subsidio medio efectivo por grupo de edad.
Y como vemos, entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 30 y 40 años, el tipo medio efectivo del sistema fiscal sobre sus ingresos es del 40,1%. Esto es lo que el Estado les quita en promedio a estos hogares jóvenes. Y en cambio, el valor de las prestaciones... Y ahora que venga Marina Rivers a decirte, no, es que es muy importante, porque claro, ese desapego con lo público, las carreteras, y todo eso, ¿tú me entiendes? Monetarias y de las prestaciones en especie, sanidad o educación pública, que reciben estos hogares jóvenes, equivale al 21-22% de sus ingresos brutos. Si pagan el 40% de sus ingresos brutos en impuestos y reciben en forma de servicios públicos el equivalente al 21-22%, estamos diciendo que en términos netos el Estado les está quitando el 18% de sus ingresos. Y lo mismo ocurre con los hogares entre 17 y 30 años. El tipo medio efectivo que recae sobre sus ingresos es del 37% y el subsidio medio efectivo que reciben, prestaciones monetarias y en especie, es del 23-24%. Es decir, estamos hablando de una sustracción neta del sistema fiscal contra los hogares más jóvenes de 14 puntos de sus ingresos brutos. Por supuesto, esto es un promedio, no significa que todos y cada uno de los hogares que se hallan dentro de esta franja de edad salgan perdiendo con la redistribución de la renta. Y no porque en esta franja de edad haya muchos ricos o multimillonarios, sino porque la mayoría de los hogares jóvenes sí salen perjudicados de la redistribución de la renta. De hecho, si ascendemos en la franja de edad, sigue pasando más o menos lo mismo, aunque en una magnitud decreciente. En los hogares entre 40 y 50 años, el tipo medio efectivo es del 39,7% y el subsidio medio efectivo, prestaciones monetarias y en especie que reciben, es decir, la sustracción neta del Estado, sigue rondando el 15% de sus ingresos netos. Entre los 50 y los 65 años, el tipo medio efectivo es del 37,8% y las prestaciones estatales que perciben son de casi el 23%. Por tanto, de nuevo, estamos hablando de 14-15 puntos de ingresos brutos que son confiscados en términos netos por el Estado. Y en este sentido, los únicos hogares que en promedio salen ganando con la redistribución de los ingresos son los hogares de más de 65 años. En este caso, el tipo medio efectivo se reduce al 22,7% de sus ingresos brutos, o el 18,9% entre los hogares con más de 85 años, y en cambio el subsidio medio efectivo que perciben del Estado... esto también es normal, ¿no? Es decir, cuando más mayor eres, pues más necesitas ir al médico, más servicios consumes y evidentemente menos pagas porque estás jubilado. De al 72 o al 93% de sus ingresos brutos. Vamos, que casi todos sus ingresos brutos vienen del Estado. La lógica de este gráfico os la podéis imaginar. El principal mecanismo de la redistribución de la renta en España es el sistema público de pensiones. Por tanto, aquellos hogares que no cobran pensión salen perdiendo, al menos de momento, en términos netos de la redistribución de la renta, y en cambio aquellos hogares que sí cobran pensión pública salen ganando. Prácticamente la única redistribución de la renta cuantiosa que se produce en España es por el sistema público de pensiones, algo que también se podría hacer perfectamente a través de un sistema privado de pensiones. Pero bueno, dejando esto de lado, si eso es así, si la única redistribución real, efectiva, cuantiosa... 3, gracias por la suscripción, de tremendo puño. De la renta que tiene lugar a través del Estado en España es vía sistema público de pensiones, pues entonces es lógico que los hogares de menos de 65 años salgan perdiendo de momento con la redistribución de la renta y los hogares de más de 65 años salgan ganando. Pero como los hogares que están cerca de jubilarse ya ven al alcance de su mano el cobro de una pensión pública, pues no tienen una opinión tan negativa de los impuestos, porque sí, han pagado muchos más impuestos que las prestaciones públicas que han recibido hasta el momento, pero ven que en breve van a cobrar la pensión pública. En cambio, los hogares jóvenes lo que están viendo a día de hoy es que pagan muchísimos más impuestos que lo que les regresa en estos momentos vía gasto público, monetario o en especie, y el momento del cobro futuro de una pensión pública todavía lo ven tremendamente lejano. No solo tremendamente lejano desde un punto de vista temporal, sino también tremendamente incierto por la insostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Por eso, como digo, es lógico que el apoyo a los impuestos decrezca con la edad. Los más jóvenes se sienten, con razón, más expoliados por el sistema tributario español, mientras que los menos jóvenes cada vez están más cerca de recibir transferencias netas del Estado, si es que no las están recibiendo ya. En suma, que la sensación que tienen muchos jóvenes de que el Estado, al menos hoy por hoy,
y probablemente también en el futuro los está empobreciendo, es una sensación totalmente correcta. De ahí que no sean necesarios muchos discursos libertarios para que alrededor de un tercio de ellos se den cuenta de lo obvio, de que sin impuestos vivirían mejor. Lo llamativo, de hecho, no es que haya un tercio de los jóvenes que piense esto, sino que haya todavía 2/3 que no lo piensen. Basado o Mientras rojo tanto, Marina pastillado. Rivers. Entonces, la gente y los jóvenes que dicen y están en contra de los impuestos son ignorantes y además son, perdonadme la palabra, pero es que son estúpidos. Porque la mayoría Y mientras tanto, cuando le cases a los chavales 4 años más de PSOE por 50 euros más en la pensión. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella. Hay que ser Rivers profunda, amigos, hay que ser Rivers profunda. En fin, la vida. Why are you gay?